Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo, y también a activar las notificaciones, ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. Historia compartida por Humberto Solano. A mí y mi novia nos pasó algo que jamás olvidaremos. Ahora somos esposos, pero en aquel entonces teníamos 16 años y éramos novios. Nosotros somos del estado de Puebla, de un pequeño pueblo de nombre Benito Juárez, de donde todos los pueblos se encuentran a una distancia de 2 o 3 kilómetros. Como ustedes saben, la costumbre es de ir a platicar con la novia a su casa cuando ya le dan permiso sus padres, y en nuestro caso mis ahora suegros ya sabían que platicábamos frente a su casa. En una ocasión, en esos días en que corre aire lento y frío justamente en la temporada de Día de Muertos, a nosotros nos daban permiso de platicar hasta las 9:30 de la noche, y cuando eran días festivos podíamos platicar hasta un poco más tarde. Recuerdo claramente que salimos a sentarnos a la banqueta de enfrente de la casa de mi esposa, solo para platicar un momento más, cuando de repente todo se quedó en silencio. Eran como las 11 de la noche, y las familias e incluso los niños se habían metido a las casas, porque ya era hora de servir la cena. Nosotros estábamos abrazados en la banqueta cuando de repente escuché que empezaban a ladrar los perros del pueblo vecino. Eran unos ladridos que hacían pensar que ya habían atrapado su presa. Cabe aclarar que la casa de mi novia estaba ubicada en la orilla del pueblo, y era prácticamente una de las últimas. Y en la parte de atrás de esta había una barranca cercana, que era el lugar de donde provenían los ladridos, y que misteriosamente dejaron de escucharse. A los 5 minutos empezaron a escuchar unos gemidos muy lastimosos que parecían a los de un bebé. En ese momento ambos volteamos para ver hacia adentro de la milpa buscando el origen de los lamentos. Mi novia tomó mi mano y me preguntó en voz baja, ¿escuchaste eso? Yo le respondí que sí. En ese momento se escuchó otro lamento, pero en esta ocasión ya no era como el de un bebé, sino más bien como el de un gato en celo. Mi piel se erizó y los perros de una vecina empezaron a ladrar como si persiguiesen algo. En eso volvimos a escuchar un tercer lamento, pero esta vez más cerca de nosotros. Cuando empezamos a caminar hacia adentro de la casa de mi novia, los perros de toda la manzana empezaron a ladrar. Cosa que nos logró espantar ya que parecía que le estuvieran ladrando algo muy grande e invisible a nuestros ojos. Nosotros no veíamos nada, pero al parecer los perros sí podían. Además, aunque no veíamos, sentíamos el desplazamiento de este ente a través del sonido de los perros ladrando. Así nos dimos cuenta que estaba muy lejos como para que llegara en muy poco tiempo a donde nosotros estábamos. Pensamos que era imposible que algo se desplazara tan rápidamente, y mucho menos en una barranca donde es casi imposible avanzar con un vehículo. Así siguió su camino por toda la barranca alejándose. Todos los perros de ese lado fueron siguiendo a esa cosa. Y nosotros nunca volvimos a platicar en esa esquina. Han pasado 15 años y no sabemos qué fue lo que nos espantó. Solo sabemos que fue algo muy rápido. Y claro, nunca lo vamos a olvidar. Historia compartida por Diego. Mis padres trabajan los días lunes y jueves. Ellos viajan a la ciudad de Quito a las 4 o 5 de la tarde y vuelven al día siguiente a la misma hora. En ese tiempo yo me quedo solo en mi casa y acostumbro a dormir en la habitación de mis padres. Ellos siempre me llaman para preguntar si todo está en orden. Y como casi nada ocurre en mi ciudad, yo logro dormir tranquilamente. Vivo exactamente en el 5.º piso de un edificio, y los pisos de abajo aún no están construidos. Yo pongo seguro todas las puertas y me acuesto en mi cama como a eso de las 8 de la noche. Veo videos y me entretengo hasta la medianoche y justo a esa hora siempre me entra el sueño. Una noche todo iba normal hasta que sentí que algo me estaba mirando desde la puerta del baño que hay en mi habitación. Debido a esto me levanté y fui a cerrarla. Lo más extraño es que ese presentimiento no se iba, así que me tapé con las cobijas de pie a cabeza y traté de dormir. Esa vez me desperté a las 3:30 de la madrugada. Me levanté y al abrir bien mis ojos sonó el teléfono.
Pensé que era mi madre porque su horario de trabajo es durante la noche, pero no, era un número desconocido. Contesté con la mayor educación, pero un poco enojado por la hora que era. Dije lo clásico: aló, buenas noches, ¿con quién estoy hablando? Pero nadie me respondió. Solo se escuchaban respiraciones. No colgué y escuché esos sonidos a lo largo de un medio minuto. Colgué la llamada y prendí la televisión, pero no había señal alguna. Con un susto espantoso el teléfono volvió a sonar. Entonces contesté, pero nadie volvió a responder. Pero ahí estaban nuevamente esas respiraciones, por lo cual yo empecé a insultar a lo que me estuviera llamando y le colgué. En ese instante se escucharon pasos de alguien corriendo en la azotea, y también sonó la puerta principal de mi piso. Golpeaban una y otra vez. Yo agarré mi cadena de Jesucristo, me la coloqué e intenté dormir. Al día siguiente pensé que todo había sido un sueño, pero revisé mi celular y ahí estaban las llamadas del número desconocido. No tuve el valor para marcarle. Este relato es interesante por algo que existe en común con ciertas historias, ya que algunas entidades se ponen a chistar con la intención de llamar la atención de las personas, y más si se encuentran solas en casa. Historia compartida por José Antonio. Mi abuelo ya tiene 104 años, así que ya tiene un buen tiempo que le pasó esto. Cuenta que una vez él salió a cazar de noche al monte como en esos tiempos se hacía. La finalidad de todo esto era porque tenía que alimentar a su familia, que era muy numerosa. En eso se encontró un señor montando caballo que llevaba puesto un sombrero de charro enorme. Mi abuelo no pudo verle el rostro y este señor le preguntó: ¿A dónde te diriges? A lo que mi abuelo respondió que iba a cazar algo para alimentar a su familia. El hombre le dijo que se fuera por el lado izquierdo y que no se vaya a desviar. Pero mi abuelo vio un venado del otro lado y se desvió. Él menciona que vio a ella muchos venados, y después de cazar uno se fue llevándolo consigo. Como a la semana mi abuelo volvió a ir a cazar al monte, y de nueva cuenta se topó con el mismo personaje. Pero este sin más le soltó un latigazo en la pierna. Cuando mi abuelo le preguntó que por qué le había pegado, él contestó que porque había cazado a uno de sus venados. Cuando mi abuelo levantó la cabeza, el hombre se había ido. Y entonces volvió asustado a su casa y al poco tiempo, la pierna que había recibido el latigazo se le había empezado a hinchar y a ponerse de un color verde y morado muy feo. Entonces mi abuelo le dijo a mi abuela lo que había pasado y fueron a ver a una señora que curaba. Ella le dijo que ya estaba marcado y que se lo iban a llevar. No sabemos qué pacto hizo la señora con este personaje, pero pidió una gallina negra, maíz y una vela negra. Esto lo llevaron ella y mi abuela al cerro. Ahí lo dejaron y al otro día la gallina había desaparecido. Después de esto mi abuelo empezó a mejorar, pero en ciertas temporadas la marca del latigazo vuelve a aparecer. Esta es la historia de mi abuelo y espero que les haya gustado. Relato compartido por Daniel Morales. Esto que les voy a relatar me sucedió aproximadamente 3 años. Yo tenía una amiga muy querida con la cual podría decirse que tuvo una amistad única. Nos llevábamos tan bien que parecíamos familia por nuestra lealtad y porque siempre nos quisimos mucho. Un día enfermó de su estómago sin razón alguna. Ella era vegetariana y se nos hizo muy extraño porque solamente comía en su casa. Su situación no fue mejorando. Le dieron temperaturas muy fuertes y decía que literalmente sentía que se estaba quemando por dentro. Yo iba a visitarla cada vez que podía, ya que por mi trabajo no me podía tener un día asegurado o un momento con ella. Recuerdo que la fui a ver un inicio de semana y platicamos bien. Ella me decía que se sentía mucho mejor cada vez que yo iba porque era la única persona con la que podía contar. 2 días después tuve un viaje de trabajo que duró una semana.
Apenas iban 2 días cuando ella me manda un inbox por Facebook. Decía que quería verme, que se sentía muy mal y que quería estar conmigo. Yo le expliqué mi situación y le comenté que no podía ir aunque quisiera. Platicamos un rato y me dijo que esperaba que nos volviéramos a ver muy pronto. Al momento que me dijo eso, yo sentía unas ganas desesperadas de estar a su lado en ese momento. Ya iba en el día 5 de 7. Esa noche no pude dormir. Me sentía inquieto. Miré el reloj y marcaba las 4 de la mañana. En ese momento sonó mi celular. Era el número de mi amiga, por lo cual contesté con alegría. Pero para mi sorpresa no era mi amiga, sino más bien su madre llorando. Me dio la triste noticia de que mi amiga había fallecido unos minutos antes. Yo me quedé helado con la noticia y no sabía cómo responder. No aceptaba la realidad de que mi amiga me había dejado en este mundo. La mamá de mi amiga me dijo que si podía ir para despedirme de ella, ya que ella estaba consciente de cuánto nos queríamos. Literalmente era de su familia como ella de la mía. Pero por desgracia no pude ir porque mi trabajo no me lo permitía y además estaba muy lejos. Así que con todo el dolor de mi corazón le pedí que me despidiera de ella. Y le prometí que apenas llegara estaría con ellos acompañándolo en los rosarios. En ese momento por la tristeza me metí en Facebook para ver nuestras fotos, nuestros estados y nuestras últimas conversaciones. Ahí fue cuando me di cuenta que la última vez que se había conectado fue desde la última vez que habíamos hablado. Las lágrimas de tristeza me empezaron a rodar por las mejillas. Desde ahí ya no pude dormir y tuve un día muy pesado que quería que terminara pronto. Solamente quería volver al departamento y estar completamente solo. Cuando el trabajo terminó volví a casa y en el camino pensaba solamente en ella. Me decía a mí mismo que todo había sido una broma y que no era cierto. Pero al llegar a su casa la realidad me hizo abrir los ojos. Ahí estaba toda la gente en el rosario. Ella había sido enterrada un día antes de que yo llegara. Cuando su madre me vio apenas pudo contener el llanto. Me dijo que quería hablar conmigo y me pasó a su alcoba. Comenzó a contarme de que antes de morir estuvo toda la madrugada dormida y mencionando mi nombre. Que solo se despertó unos instantes y preguntó por mí. Que si estaba ahí o que dónde estaba. Que quería verme porque quería abrazarme. En ese instante no dudé en compartir el llanto con ella. Y nos terminamos abrazando recordándola. Pasé un rato en su casa y después volví a la mía. Me di un baño y me preparé para dormir, pero no podía. Entonces se me ocurrió meterme a Facebook para matar el tiempo. Estuve alrededor de 2 horas platicando con conocidos, amigos y familia. Al ver el reloj me di cuenta que eran como las 2 de la mañana. Estaba despidiéndome de todos y estaba a punto de cerrar la sesión cuando de pronto me llega un inbox. Se me hizo extraño, ya que me había despedido de todos. Así que pensé que a lo mejor era alguien más que estaba despierto a esa hora y quería saludarme. Primero no estaba dispuesto a abrirlo, pero algo me dijo que lo hiciera. Al abrirlo no pude creer lo que estaba viendo. Era un mensaje de mi amiga. Estaba conectada y me dijo hola, ¿cómo estás? Pero era imposible. Nadie más podría abrir esa cuenta. Mi amiga era muy reservada y me dijo que nadie tendría su contraseña, y que sería algo que se llevaría hasta la muerte. No sabía qué hacer. Sentía un escalofrío y quería salirme de ahí, pero al mismo tiempo quería quedarme y continuar con la conversación y ver qué pasaba. Terminé optando por lo segundo. Mientras me decidía, ella seguía conectada. Al contestarle me contestó rápidamente. Yo le pregunté que dónde estaba, que la extrañaba mucho y que por qué me había abandonado. Ella me dijo que mientras la recordara siempre iba a estar conmigo, que ya había terminado su ministerio aquí y que me quería mucho, y que se quería despedir de mí. Así fuimos platicando normal y me fui calmando. Estuvimos hablando un rato hasta que me dijo que se tenía que ir, y que por favor que no la olvidara nunca. Sin pensar me salí de la conversación y al hacerlo me di cuenta que ya tenía otros mensajes.
Eran de otras personas preguntándome de que por qué me despedí si no me iba a dormir. Solo a las personas de confianza le platiqué lo que había ocurrido. Ellos también la tenían agregada, pero nunca la vieron conectada. Fue ahí cuando pensé que alguien estaba bromeando conmigo, pero al volver a entrar a la conversación en la barra de chat parecía que la última vez que había estado activa era la última vez que había estado platicando con ella cuando estaba viva. Me quedé estupefacto y no sabía qué hacer. Me dispuse a dormir cuando veo el reloj y me doy cuenta que eran casi las 6 de la mañana. No había platicado mucho con mi amiga, tal vez una media hora, y sin querer no sé cómo estuve a 4 horas más ahí. Ese día fue realmente extraño. Antes de enseñarle a alguien la conversación porque nadie me creía, perdí mi celular y jamás lo volví a encontrar. Traté incluso de rastrearlo pero nunca lo hallé. Y esta historia es tan real como yo compartiéndola en este momento. Relato compartido por Eric Pozo. Esto pasó cuando yo tenía 7 años. Vivía con mi madre y mis 3 tías, de las cuales una tenía 17. Una noche ella se levantó asustada porque no podía dormir, y las 2 noches siguientes estuvieron peor. Siempre se levantaba llorando a la medianoche. La tercera noche mi mamá se levantó al servicio y vio una sombra negra observando a mi tía. Asustada, rápidamente prendió la luz pensando que era tal vez otra tía, pero se sorprendió porque no había nadie más en el cuarto. Ella no mencionó nada, pero a la mañana siguiente la llamaron del colegio porque mi tía se había desmayado. Mi mamá al llegar a la casa le preguntó qué era lo que ocurría porque algo no estaba encajando. Entonces mi tía le comentó que había jugado a la ouija. Mi madre se quedó pensativa toda la tarde. Y ese mismo día una amiga suya muy lejana llegó de visita y pidió de favor que le regaláramos posada por esa noche. Esa noche, como de costumbre, mi tía se levantó llorando y gritando. Mi madre también se levantó para ver qué era lo que pasaba. Esta solamente le decía que la abrazara porque había un ser malvado observándola en la esquina del cuarto. Las camas se empezaron a mover y todos escuchamos esto y nos levantamos. Mi madre intentaba prender la luz pero no podía porque se había quedado inmóvil. Afortunadamente la amiga de mi mamá avanzó para encender la luz y pudo tranquilizarse. Mi tía cayó desmayada en ese momento. Y mi madre y la amiga de esta le decían a esta cosa que se largara y que nos dejara en paz. Esa cosa golpeaba la puerta tan fuertemente que hacía que mi tía y yo empezáramos a llorar. Tras un rato las cosas se calmaron y dejamos las luces encendidas toda la noche. A la mañana siguiente le comenté a mi madre que había visto 2 bultos negros, uno más alto que otro e inclusive los había escuchado hablar. Se burlaban diciendo el nombre de mi tía. Ese mismo día mi madre llevó a mi tía con un curandero. Este comentó que mi tía había abierto una puerta y que 2 seres malignos querían su cuerpo. Asustadas le preguntaron qué era lo que podían hacer, y este le mandó a realizar ciertos rituales secretos, y poco a poco, esas presencias fueron desapareciendo. Este tipo de experiencias son terroríficas, y son cosas que no se olvidan tan fácilmente. Relato compartido por Alex Marrero. He decidido compartir algo que me pasó hace como 6 meses cuando fui a conocer Guatemala. Tengo 21 años y mi padre es cubano y mi madre guatemalteca. Crecí en Nueva York y pues nunca había ido a Guatemala hasta esa ocasión que voy a platicar. Fui a visitar a mi madre porque ella vive allá y yo me crié con mi padre en Estados Unidos. En la ciudad uno crece sin creer en cosas de espantos ni de brujería. Yo no creía en eso y cuando escuchaba de esas cosas, pensaba que solamente era de gente tonta. Hasta el día que lo viví en carne propia y lo pude ver para creer. Mi madre vive en el campo, como media hora en carro de la ciudad.
Ella vive en una aldea llamada La Cañada y se divide por varios caseríos. En su barrio hay como unas 50 casas. También hay un río grande y al otro lado del río hay otro barrio como con unas 20 casas más. A ese río se le conoce como el Río Loco. Y eso es porque en invierno crece mucho y arrasa con todo. Árboles, rocas inmensas y lo que encuentre en su paso. Las gentes mayores mencionan que está endemoniado, pues incluso ha arrastrado a varias personas que lo han tratado de cruzar. Por esa razón construyeron un puente para que la gente cruce de un barrio a otro. Pero en la entrada del barrio de mi madre, hay un árbol enorme del que los ancianos del barrio dicen que está encantado. Mencionan que el diablo juega por las noches en sus cuerdas y ramas. Al escuchar esto pensaba que solamente eran cosas de viejos y me comenzaba a reír. Cuando llegué el día transcurrió con normalidad. Salí a conocer y a caminar con algunos cuantos amigos que había hecho ahí. Incluso los chicos de los dos barrios habían hecho una poza muy grande en el río para poder bañarse. Como mencioné, el día transcurrió de lo más normal posible. El segundo día hacía mucho calor porque era verano, así que decidí ir a nadar a la famosa poza. Nadie quiso ir conmigo, así que decidí bajar solo. Bajé por el camino hacia el río, pero antes de llegar vi a una mujer que caminaba río abajo. Lo que me pareció raro es que llevaba el pelo extendido sobre su cara. Y además que iba por el centro del río sobre el agua. Me imaginé que era alguna chica de algún barrio y la seguía observando. Pero cuando seguía caminando y pasó frente a mí, aunque era algo retirado, me di cuenta que no se le veían los pies. Sentí un frío y se me erizó la piel y sentía mucho miedo, y ella solo seguía caminando sin voltear. Quise darme la vuelta y volver al barrio, pero no podía moverme. Ella continuaba caminando y conforme se iba alejando fui recuperando la movilidad. Corrí al puente y caminé hasta la mitad y vi río abajo para ver a aquella mujer. Ella seguía caminando sobre el centro del río con el pelo sobre la cara. Se detuvo donde estaba la poza y volteó a verme. Pude ver a una mujer muy linda que me llamó con su mano. Esta me llamaba y me llamaba hasta que por fin se metió en la poza. Y de ahí se escuchó un grito escalofriante por todo el río. Volté a ver alrededor y cuando regresé mi vista a la poza ya no había nadie. Esto que les estoy contando ocurrió como a eso de las 12 del día. Esa tarde me quedé pensativo y con mucho miedo. No se lo quise contar a nadie porque pensé que nadie me iba a creer y que me iban a tachar de mentiroso. Solamente me quedé pensando qué era lo que habría visto. Por la noche ese mismo día llegaron dos de los amigos que hice ahí y me invitaron a una fiesta al otro lado del barrio. Decidí ir para conocer más gente y también olvidar el trago amargo que había pasado por la tarde. Fui con ellos y todo fue muy bien. La fiesta terminó como a eso de las 12 de la noche y cuando volvíamos al barrio era una noche con luna. Todo se veía perfectamente. Y cuando estábamos a punto de cruzar el puente, sentí la misma sensación que había sentido esa tarde. Ahí les dije que volviéramos a la casa de donde había sido la fiesta. Solo me dijeron que era un miedoso y que no pasaba nada y que no tuviera miedo. Empezamos a cruzar el puente y cuando íbamos a la mitad de este, bajo el árbol encantado de la entrada del barrio vimos un bulto de una persona de negro que estaba parada al final del puente. Cuando quisimos regresar hacia atrás, el puente empezó a moverse de lado a lado muy fuertemente, como si se tratara de una especie de hamaca. Mis amigos empezaron a gritar y nos agachamos y nos agarramos fuertemente de las mallas del puente. Ese infierno duró como un minuto y de pronto el puente se detuvo y vimos como una persona de negro empezó a caminar hacia nosotros. En cuestión de segundos se escuchó una risa burlona y luego desapareció. Cruzamos el puente corriendo y llegamos al barrio y nadie de los tres dijo nada. Cada quien se fue para su casa. Al día siguiente los vi y le contamos lo que había pasado a un viejito del barrio. Él nos dijo que el diablo jugaba en el puente y en el árbol después de las 12 de la noche. Y dijo también que no era bueno salir en la oscuridad porque a esa hora salen los malos espíritus. Hablé con mi madre y le conté lo que me había pasado tanto en la tarde como en la noche.
También le dije que quería cambiar el vuelo y volver a Estados Unidos. Lo siguiente el día solamente salía por la mañana. Y ni pensarlo salir de noche. No sé qué serían esas cosas que vi, ni la mujer ni la persona de negro que apareció en el puente. Lo que sí sé ahora es que existen muchos seres de oscuridad. Y tampoco planeo volver a ese país nuevamente. Historia compartida por Brian Sandoval. Yo hago contenido para la plataforma de YouTube como principiante, y siempre que realizo mis actividades diarias escucho los relatos del canal. Un día que me encontraba editando uno de mis videos y estaba escuchando una recopilación sobre brujas. Mientras trabajaba escuché un ruido en la calle. Debo decir que mi casa es muy pequeña y cuenta únicamente con 2 cuartos, y donde edito mis videos es justamente en la sala pegado a la puerta de la calle. Y fue ahí cuando escuché como que tocaban la puerta. Me quedé asombrado pero no puse mayor atención y continué con lo que hacía. Después de terminar mi video me dispuse a pasar en mi cuarto y a dormir. Mientras tanto yo seguía escuchando historias porque de alguna manera me relajo durante las noches cuando escucho las historias de terror, para así posteriormente quedarme dormido. Al poco rato sentí como que alguien me miraba frente a la cama. Me desperté y pude ver con el reflejo de la luna una niña parada. No me asusté de inmediato porque, como les dije antes, me gusta ver cosas de terror. Lo que me asustó fue que hizo una seña de que guardara silencio y apuntó atrás de mí. No quise voltear, pero sentí como tocaba mi cabeza. Entré en pánico y solamente cerré los ojos, y esperé hasta quedarme dormido. Hasta el día de hoy solo veo reflejos y voces de niños, o tal vez sean duendes porque son voces de personas muy pequeñas, aunque no les hago caso. Esta es mi historia y los saludo desde Guadalajara. Historia compartida por A.D. Centeno. Mi relato es el siguiente. Hace años, en los tiempos de la prepa, yo pasaba mucho tiempo con mis primos Sofía y Andrés en la casa de mi tío Jorge. Su casa tiene una parte muy antigua con tabiques de adoquín y otra parte muy rústica. Y en verdad la casa era muy grande. Mi tío también tiene un salón en el cual está su computadora y un gimnasio en la casa, donde generalmente nosotros pasábamos mucho tiempo por la computadora. Cabe destacar que en la parte antigua hay 3 cuartos, los cuales están en la entrada de la casa y hay que pasar por un largo pasillo desde que entras a ella. En ese lugar justamente se sentía un ambiente muy frío y muy pesado. Un día mi tío, como es divorciado, no llegó a la noche. Para nosotros era normal desvelarnos y más en fin de semana. Mientras que mi prima estaba en la computadora, yo estaba en la laptop de mi tío. Eran como tal vez las 3 de la mañana. Cada uno de nosotros estaba en sus respectivas cosas. Pero de repente escuchamos que alguien abrió una de las puertas del cuarto. Dado que son puertas de madera muy pesadas y viejas, ambos nos quedamos callados y al no escuchar nada más pensamos que solamente había sido el viento o tal vez un pequeño gato. Pero entrada la noche empezamos a escuchar pasos y el golpeteo de un bastón caminando hacia donde nosotros estábamos. Luego de un instante vimos a una sombra negra con un bastón y rebozo. Esa sombra pasó por nuestro lado pero no se le veía la cara. Y cuando sucedió esto casi nos da un paro cardíaco porque no había nadie más en la casa. Escuchamos que seguía caminando por la cocina y luego entró a los jardines de la parte trasera. Mi prima y yo nos levantamos rápidamente y corrimos a un cuarto de la parte nueva de la casa. Nos escondimos en un ropero muertos de miedo porque se escuchaba claramente cómo tarareaban una canción. Uno de los baños también empezó a tirar agua por la llave del lavamanos. También escuchamos cómo el gato bufaba de miedo y aullaba horriblemente. Después tal vez de unos 15 minutos ya no escuchamos nada más y salimos como pudimos. Aún asustados nos pegamos a la puerta para ver si escuchábamos algo más.
pero al cabo de unos minutos todas las luces se empezaron a apagar. Todas, completamente todas. Ninguno de los dos sabíamos qué hacer, pero en un instinto salimos corriendo a pesar de que la puerta hacia la calle nos quedaba un poco lejos. Nos armamos de valor y salimos gritando groserías. En ese momento mi prima comenta que alguien le tomó de la mano y la apretó fuertemente. Yo, lleno de miedo, la tomé de la otra mano y la tiré como pude para salir de ahí. Cuando por fin pudimos salir de la casa, escuchamos esa canción nuevamente, y con una risa muy fea, como si fuera de una anciana loca. Toda esa noche o lo que quedaba de ella nos quedamos en la calle hasta que regresó mi tío como a las 7 de la mañana. Le comentamos todo lo que habíamos pasado y él solo nos comentó que en esa casa se aparece una antigua cuidadora, ya que esos terrenos habían sido una hacienda, y que ella era la sirvienta, una mujer que había sido violada por su propia familia hasta la madurez. El dueño de la ex hacienda había sido la persona que le había salvado la vida al lado de sus primos y su padre, y por eso no le gustaban las personas extrañas en el terreno. Cuando supimos esto nos quedamos helados. Ya no ha pasado nada más, pues un día le dejamos tequila y algunas cosas, nos presentamos con ella y estuvimos tranquilos. Cabe mencionar que, según cuentan, esa canción que tarareaba era la canción que le cantó su padre cuando lo mató. Y esta fue mi experiencia. Anónimo. Nunca me había pasado nada fuera de lo normal hasta que fui a la Ciudad de México a visitar a mi primo. Primero presentí que sería divertido, pero la primera noche comenzó con un factor muy importante, ya que yo siempre duermo con mi celular. Pero como a las 3 de la mañana se empezó a escuchar como si caminaran afuera del cuarto, siempre acompañado de un rasguño en la puerta. Prácticamente pasé toda la noche escuchando ese ruido hasta que amaneció. Se lo conté a mi primo y en primer momento no me creyó. Pero lo más inquietante es que encontramos toda la puerta arañada. El día transcurrió con normalidad, pero en la noche todo esto aumentó. El segundo día, a las 3 de la mañana, se escuchó un fuerte golpe y se abrió la puerta. Solamente pude ver una silueta de 2 metros parada ahí. Me asusté tanto que en ese momento, por medio de mi celular, le envié un mensaje a mi primo. Él se levantó por el sonido y al momento de ir por el pasillo, esta cosa desapareció. Por si fuera poco, se sintió un mal olor en el cuarto. Todo estaba marchando de mal a peor. Lo último que recuerdo de la tercera noche es que no podía dormir. Ese creo que fue mi peor error. En ese momento escuché cómo se abrió la puerta de mi cuarto, y de manera muy rápida sentí que alguien corría hacia mi cama. Yo estaba con tanto miedo que no podía soportarlo, y justo en ese instante me quitan la sábana de un jalón. No pude más y salí corriendo de mi cuarto lo más rápido que pude, aún con la sensación de que algo o alguien me seguía. Creo que cuando salí de la casa me desmayé, y ya no recuerdo nada más de esa noche, pero es algo que nunca voy a olvidar. Historia compartida por Marvin Díaz. Esto que les relataré me pasó a la edad de 11 años en el 2001. Recuerdo que era un viernes 7 de septiembre. Esa noche no podía dormir. Sentía que algo volaba en el tejado de la casa. Miré mi reloj y eran las 11:40. De repente todo el cuarto se tornó oscuro. No entendía por qué, ya que yo siempre duermo con una lámpara de noche, y nunca he podido dormir sin luz, y esa noche todo el cuarto se puso oscuro. O más bien me quedé sin ver nada, pues cuando todo estaba oscuro claramente sentí como una mano me agarraba del pie derecho. Lo único que hice fue darle una patada con mi pie izquierdo y sentí como aquello me soltó y cayó acostado en medio del cuarto. Yo con mi miedo y sin ver me levanté y no podía encontrar la puerta. En ese momento aquella cosa me agarró del cuello y sentía cómo me estaba estrangulando. En mi agonía le pude tocar la cara, el brazo y la parte de sus hombros. Todo era una calavera con ropa toda vieja y si fuera poco,
Tenía un olor muy fuerte a carne podrida. Cuando lo toqué, esa cosa me soltó. Después de eso sentí como esa cosa salió volando y volví en sí. Yo estaba en medio del cuarto de rodillas y sudando. Más bien parecía que acababa de salir de bañarme. Volví a ver mi reloj y eran las 12:45. Había pasado una hora completa. Le conté a mi mamá y no me creyó. Le conté a mis tíos, primos y nadie me creía. Entonces llegó el momento que le dijera a mi abuela. Ella lo único que me dijo fue: hijo, cuando empieces a ver cosas, nunca les hables porque solamente quieren ganarte el alma. Jamás se me han olvidado esas palabras. Desde esa noche siento, veo y escucho cosas al oído. Veo sombras e incluso me mueven cosas o encienden aparatos. Y sobre todo cuando estoy solo. Actualmente estoy casado, tengo 2 hijos y mi esposa sabe todo esto, ya que incluso ella ha sido testigo de varias cosas que nos han pasado. Mi miedo es que mi hija sufra de esto que me sucede, ya que en cierta ocasión ella hablaba con alguien y lo invitaba a pasar a la casa. Le preguntamos qué era y me dijo que era un niño. Y en otra ocasión ella me dijo que había un monstruo en la casa. A lo que yo efectivamente había sentido una presencia. Mi hija siempre me dice que mira cosas. Yo solamente le digo que no es nada para que no le dé miedo. Pero muy dentro de mí sé que todo lo que ve es totalmente real. Familia que era muy numerosa. En eso se encontró un señor montando a caballo que llevaba puesto un sombrero de charro enorme. Mi abuelo no pudo verle el rostro y este señor le preguntó: ¿a dónde te diriges? A lo que mi abuelo respondió que iba a cazar algo para alimentar a su familia. El hombre le dijo que se fuera por el lado izquierdo y que no se vaya a desviar. Pero mi abuelo vio un venado del otro lado y se desvió. Él menciona que vio a ella muchos venados, y después de cazar uno se fue llevándolo consigo. Como a la semana mi abuelo volvió a ir a cazar al monte, y de nueva cuenta se topó con el mismo personaje. Pero ese sin más le soltó un latigazo en la pierna. Cuando mi abuelo le preguntó que por qué le había pegado, él contestó que porque había cazado a uno de sus venados. Cuando mi abuelo levantó la cabeza, el hombre se había ido. Y entonces volvió asustado a su casa y al poco tiempo, la pierna que había recibido el latigazo se le había empezado a hinchar y a ponerse de un color verde y morado muy feo. Entonces mi abuelo le dijo a mi abuela lo que había pasado y fueron a ver a una señora que curaba. Ella le dijo que ya estaba marcado y que se lo iban a llevar. No sabemos qué pacto hizo la señora con este personaje, pero pidió una gallina negra, maíz y una vela negra. Esto lo llevaron ella y mi abuela al cerro. Ahí lo dejaron y al otro día la gallina había desaparecido. Después de esto mi abuelo empezó a mejorar. Pero en ciertas temporadas la marca del latigazo vuelve a aparecer. Esta es la historia de mi abuelo y espero que les haya... Nunca volvimos a platicar en esa esquina. Han pasado 15 años y no sabemos qué fue lo que nos espantó. Solo sabemos que fue algo muy rápido. Y claro, nunca lo vamos a olvidar. Historia compartida por Diego. Mis padres trabajan los días lunes y jueves. Ellos viajan a la ciudad de Quito a las 4 o 5 de la tarde y vuelven al día siguiente a la misma hora. En ese tiempo yo me quedo solo en mi casa y acostumbro a dormir en la habitación de mis padres. Ellos siempre me llaman para preguntar si todo está en orden. Y como casi nada ocurre en mi ciudad, yo logro dormir tranquilamente. Vivo exactamente en el 5.º piso de un edificio, y los pisos de abajo aún no están construidos. Yo pongo seguro todas las puertas y me acuesto en mi cama como a eso de las 8 de la noche. Veo videos y me entretengo hasta la medianoche y justo a esa hora siempre me entra el sueño. Una noche todo iba normal hasta que sentí que algo me estaba mirando desde la puerta del baño que hay en mi habitación. Debido a esto me levanté y fui a cerrarla.
Lo más extraño es que ese presentimiento no se iba, así que me tapé con las cobijas de pie a cabeza y traté de dormir. Esa vez me desperté a las 3:30 de la madrugada. Me levanté y al abrir bien mis ojos sonó el teléfono. Pensé que era mi madre porque su horario de trabajo es durante la noche, pero no, era un número desconocido. Contesté con la mayor educación, pero un poco enojado. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo, y también a activar las notificaciones, ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. Historia compartida por Humberto Solano. A mí y mi novia nos pasó algo que jamás olvidaremos. Ahora somos esposos, pero en aquel entonces teníamos 16 años y éramos novios. Nosotros somos del estado de Puebla, de un pequeño pueblo de nombre Benito Juárez, de donde todos los pueblos se encuentran a una distancia de 2 o 3 kilómetros. Como ustedes saben, la costumbre es de ir a platicar con la novia a su casa cuando ya le dan permiso sus padres, y en nuestro caso mis ahora suegros ya sabían que platicábamos frente a su casa. En una ocasión, en esos días en que corre aire lento y frío justamente en la temporada de Día de Muertos, a nosotros nos daban permiso de platicar hasta las 9:30 de la noche, y cuando eran días festivos podíamos platicar hasta un poco más tarde. Recuerdo claramente que salimos a sentarnos a la banqueta de enfrente de la casa de mi esposa, solo para platicar un momento más, cuando de repente todo se quedó en silencio. Eran como las 11 de la noche, y las familias e incluso los niños se habían metido a las casas, porque ya era hora de servir la cena. Nosotros estábamos abrazados en la banqueta cuando de repente escuché que empezaban a ladrar los perros del pueblo vecino. Eran unos ladridos que hacían pensar que ya habían atrapado su presa. Cabe aclarar que la casa de mi novia estaba ubicada en la orilla del pueblo por la hora que era. Dije lo clásico: aló, buenas noches, ¿con quién estoy hablando? Pero nadie me respondió. Solo se escuchaban respiraciones. No colgué y escuché esos sonidos a lo largo de un medio minuto. Colgué la llamada y prendí la televisión, pero no había señal alguna. Con un susto espantoso el teléfono volvió a sonar. Entonces contesté, pero nadie volvió a responder. Pero ahí estaban nuevamente esas respiraciones, por lo cual yo empecé a insultar a lo que me estuviera llamando y le colgué. En ese instante se escucharon pasos de alguien corriendo en la azotea, y también sonó la puerta principal de mi piso. Golpeaban una y otra vez. Yo agarré mi cadena de Jesucristo, me la coloqué e intenté dormir. Al día siguiente pensé que todo había sido un sueño, pero revisé mi celular y ahí estaban las llamadas del número desconocido. No tuve el valor para marcarle. Este relato es interesante por algo que existe en común con ciertas historias, ya que algunas entidades se ponen a chistar con la intención de llamar la atención de las personas, y más si se encuentran solas en casa. Historia compartida por José Antonio. Mi abuelo ya tiene 104 años, así que ya tiene un buen tiempo que le pasó esto. Cuenta que una vez él salió a cazar de noche al monte como en esos tiempos se hacía. La finalidad de todo esto era porque tenía que alimentar a su pueblo, y era prácticamente una de las últimas. Y en la parte de atrás de esta había una barranca cercana, que era el lugar de donde provenían los ladridos, y que misteriosamente dejaron de escucharse. A los 5 minutos empezaron a escuchar unos gemidos muy lastimosos que parecían a los de un bebé. En ese momento ambos volteamos para ver hacia adentro de la milpa buscando el origen de los lamentos. Mi novia tomó mi mano y me preguntó en voz baja: ¿escuchaste eso? Yo le respondí que sí. En ese momento se escuchó otro lamento, pero en esta ocasión ya no era como el de un bebé, sino más bien como el de un gato en celo. Mi piel se erizó y los perros de una vecina empezaron a ladrar como si persiguiesen algo. En eso volvimos a escuchar un tercer lamento, pero esta vez más cerca de nosotros. Cuando empezamos a caminar hacia adentro de la casa de mi novia, los perros de toda la manzana empezaron a ladrar.
cosa que nos logró espantar ya que parecía que le estuvieran ladrando algo muy grande e invisible a nuestros ojos. Nosotros no veíamos nada, pero al parecer los perros sí podían. Además, aunque no veíamos, sentíamos el desplazamiento de este ente a través del sonido de los perros ladrando. Así nos dimos cuenta que estaba muy lejos como para que llegara en muy poco tiempo a donde nosotros estábamos. Pensamos que era imposible que algo se desplazara tan rápidamente, y mucho menos en una barranca donde es casi imposible avanzar con un vehículo. Así siguió su camino por toda la barranca alejándose. Todos los perros de ese lado fueron siguiendo a esa cosa, y nosotros